Hola a todos, el día de hoy nos encontramos con la maestra Carolina Díaz, quien es especialista en psicología de las adicciones, con formación en la Universidad Nacional Autónoma de México y su licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia en diferentes centros a nivel estatal y nacional, así como experiencia en programas de prevención en diferentes instituciones. Cuenta también con varias certificaciones y diplomados, con los cuales ella cuenta con la experiencia para poder brindarnos la siguiente información. Hola, Caro. Hola, mucho gusto y pues muchas gracias por la invitación. Espero que la información que podamos brindarles el día de hoy sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Entonces, inicio con la primera pregunta. ¿Cómo se encuentra la población adolescente ante el tema del uso recreativo de drogas legales e ilegales en las adicciones? Ok, bueno, pues ahorita sí ha habido mucho cambio en cuanto al uso de las sustancias, sobre todo cuando hablamos de la parte recreativa, ¿no? Porque ahorita ya hay mucho como esto de, no, pues es que si la legalización de la marihuana, no, es que entonces se puede usar de manera recreativa, no hace daño, no pasa nada. Entonces creo que ahorita puede llegar a haber mucha confusión en las y los adolescentes porque hay muchos mensajes de pues es natural, no hace daño, las sustancias nada más si las pruebas una vez no va a pasar nada. Entonces, hay tanta información que puede llegar a confundir a las y los adolescentes con respecto a qué pueden hacer o qué les puede causar daño, qué no les causa daño, qué sí es legal, qué no es legal. Entonces, yo creo que sí es muy importante que puedan pues derribarse un poco estos mitos o a veces como estas verdades a medias que tenemos con respecto al uso de las sustancias. Ok. ¿Y como cuáles serían los factores que hay que tener en cuenta ante situaciones de riesgo en relación a este consumo de drogas legales e ilegales? Ok, yo creo que aquí es importante ver cuáles pueden llegar a ser, como dices, como algunos factores de riesgo para el consumo de sustancias, pero también ver a lo mejor qué cosas ya se están presentando en algún adolescente que nos pueda dar como esos foquitos rojos al momento de, pues sí, o sea, como de ver, ok, ya está teniendo como estas señales y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Algunos de los factores de riesgo, les digo, o sea, pueden ser muchos y no necesariamente el que presente uno significa que ya va a consumir, sino que son cosas que pueden darnos como estas alarmas, ¿no? Uno de ellos es la cuestión emocional. Si nosotros tenemos como alguna adolescente que está teniendo problemas, por ejemplo, para relacionarse con otras personas, para controlar sus, digamos, como regular más la parte emocional, por ejemplo, problemas de ira o que a veces veamos que su estado de ánimo puede llegar a ser muy bajo. Entonces ahí podemos ver que puede haber una cuestión emocional en cuanto al riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el consumo de alguna sustancia tiene que ver con una parte emocional, es decir, que la sustancia viene a ser como esta muleta que nos ayuda a llevar esta parte emocional. Por ejemplo, si la persona suele ser alguien que no convive mucho, que como les decía, su estado de ánimo suele ser más bajo, entonces puede llegar a utilizar la sustancia para elevar ese estado de ánimo, para poder convivir más con las otras personas, para poder desenvolverse más en un ámbito social. O por el contrario, si a lo mejor es una persona que suele ser con un estado de ánimo como un poco más irritable o que constantemente pues se enoja, se distrae mucho, tiene como, pues sí, o sea, un poco más, digamos, como alterado, que podemos decir es que la persona es como un poco más inquieta, entonces suele utilizar también sustancias que le dan como un poco más de calma y entonces
la persona pues busca eso, como sentirse un poco más calmado. Entonces, ahí la parte emocional, cuando vemos que no hay una buena regulación emocional, puede ser un factor de riesgo. Otro factor de riesgo muy importante es el contexto en el que se encuentra la persona. Si la persona se encuentra en un contexto en el que es muy fácil acceder a alguna sustancia, pues es eso, o sea, es más fácil que pueda, que si alguien le invita, que si la tiene más al alcance, la vaya a consumir. No necesariamente a lo mejor por la parte emocional, pero sí por la parte, pues, de la curiosidad o de que es algo que está completamente al alcance y entonces es algo que hago muy fácilmente. Otra parte que también puede llegar a influir es el estilo parental, tanto en un extremo como en otro. Es decir, a lo mejor un estilo parental en el que los padres pues sí son como muy punitivos, entonces pues el adolescente puede ser más fácil que acceda a las sustancias como un poco en este desafío de ese estilo, porque obviamente la adolescencia es una etapa mucho de pues de la curiosidad, de la rebeldía, de querer buscar una manera de ser diferente, una manera también de desafiar un poco a la autoridad. Entonces, a veces cuando se encuentra un estilo parental que puede ser así muy, muy punitivo, pues es más como el, quiero desafiar esto, entonces si me prohíben hacer esto, pues voy a ir a hacer esto. ¿Por qué me lo prohíben? Quiero experimentar, quiero ver por qué es malo. No, no es malo. Entonces, es mucho como eso, el tratar pues sí, como cuestionar todo esto que me están diciendo. Y por el otro lado, si nos encontramos con un estilo parental que puede llegar a ser muy, muy permisivo, entonces no hay límites. Entonces, como cuando no hay límites, pues también obviamente las y los adolescentes es como, pues no, no pasa nada y puedo hacer absolutamente todo lo que vengan y me ofrezcan, vienen y me proponen hacer algo, voy y lo hago, porque yo sé que no hay un límite. Y lo que te decía, contrario a que si puede llegar a ser muy punitivo, también eso a veces les impide a las y los adolescentes acercarse a la mamá, al papá, cuando pasa algo, cuando me ofrecieron esto o estuve en tal fiesta y pasó esto, como saben que va a haber un castigo, saben que va a haber pues un regaño a lo mejor muy fuerte, eso les impide a veces acercarse a su papá, a su mamá para platicarles algo que pasó o algo por lo que están pasando de pues me he sentido mal, saben que no tienen a lo mejor mucho esa apertura para escucharlos. Entonces, tanto estar en un extremo como en otro puede llegar a ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Yo creo que esos podrían ser así como más centrales, pero de ahí también se desprenden más cosas, como por ejemplo que no tengan redes de apoyo, que les digo, tiene mucho que ver con la parte del estilo parental, pero también el que no tengan redes de apoyo, como por ejemplo en la escuela, con las amistades, a lo mejor con otros familiares, pues eso también es un factor de riesgo. El que no tengan otras actividades, por ejemplo, que todo el tiempo sea mucha presión escolar o incluso de trabajo, eso puede ser un factor de riesgo, porque entonces la persona no tiene donde, digamos, como pues sí, tener otros espacios de esparcimiento, ¿no? Como actividades recreativas, eso también puede ser factor de riesgo, incluso el que no estudie o no trabaje, pues obviamente le da mucho tiempo, le llamamos como mucho tiempo de ocio, que a veces se puede ocupar en eso, ¿no? Porque la persona no tiene como, no siente eso, que esté haciendo algo con un propósito o que esté ocupando su tiempo en algo. Ok. Y, por ejemplo, ahorita mencionabas que hay drogas que puede ser que nos hagan sentir más estimulados o que nos ayuden como a tener cierto sentido de calma. Actualmente, ¿cuáles son las drogas que se consideran legales? Ok, ahorita las drogas legales, qué bueno que mencionamos eso, es el alcohol y el tabaco, ¿no? O sea, muchos pensamos porque son legales, pues no pasa nada, no son drogas. Y tenemos esta idea de drogas es todo lo que es ilegal, pero no, o sea, el alcohol y el tabaco entran como drogas legales. Y en el caso de la marihuana, pues, o sea, ya está la parte legal
cuando se utiliza con fines médicos, ¿no? O sea, cuando tiene más un fin así, pero todavía en muchas partes la marihuana no es legal como uso recreativo, como lo es el alcohol y el tabaco. Ok. ¿Y cómo podríamos distinguir entre el uso recreativo a un posible consumo o adicción ya en un adolescente? Ok, aquí es importante como mencionar que cuando hablamos de uso recreativo lo vemos como, pues no necesito la sustancia, o sea, es como la definición que se puede dar, ¿no? No necesito la sustancia para algo. Sin embargo, aquí viene mucho como esta trampa, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que necesitar una sustancia para algo? O sea, ¿por qué? Porque aquí viene, es que lo uso porque me ayuda a relajarme, me ayuda a convivir más con las personas, me ayuda más a socializar, a tener más creatividad o a pensar mejor. Y entonces aquí viene mucho eso, o sea, ok, entonces, ¿por qué necesitarías esta sustancia para convivir? Ahí es cuando ya vemos, entonces ahí hay un problema, porque el hecho de que tú estando bien, o sea, me refiero como no bajo el efecto de una sustancia, no puedas convivir, no puedas concentrarte, no puedas, pues atreverte a hablarle a una persona, entonces ahí hablamos de que ahí hay algún problema, hay un foquito rojo de algo no está bien, que necesitas algo en tu cuerpo para poder hacerlo. Entonces, ahí es importante notar eso, porque a veces cuando vemos como uso recreativo es pues no pasa nada, lo hago porque quiero. Sí, porque quieres, pero ¿por qué lo necesitas? Entonces, preguntarse mucho eso. Y sí es, o sea, algo que puede pasar que vayas del uso recreativo a una adicción, porque se va normalizando mucho eso, o sea, se va normalizando el consumo en cuanto a pues si es de uso recreativo, lo hago una vez a la semana, 2 veces en las fiestas, pero ese normalizar y ese hacerlo cada vez más seguido puede desencadenar una adicción. ¿Por qué? Porque obviamente la persona va desarrollando tolerancia. La tolerancia es que cada vez necesita más cantidad de la sustancia para tener el mismo efecto. Entonces, el tener cada vez más y más y más ese consumo, o sea, requiero más, pues también le va a generar a la persona a la larga un síndrome de abstinencia cuando no tenga la sustancia. Es decir, como cada vez estoy ingiriendo más esa sustancia, el día en que no la ingiero o la semana en la que no la ingiero, pues obviamente el cuerpo la va a pedir, va a decir, oye, pues no me estás dando eso que necesito. Y entonces puede llegar a tener dolores de cabeza, mareo, sueño, cansancio, o sea, muchos síntomas físicos que le hacen a la persona buscar la sustancia. Entonces vuelve a consumir la sustancia y se vuelve un poco este ciclo, ¿no? De la necesito, ya cuando no la tengo me siento mal, entonces la vuelvo a consumir y entonces me vuelvo a sentir mal y la vuelvo a consumir hasta que pues ya se vuelve mucho como ese necesitar la sustancia para poder hacer ya cualquier actividad, porque antes a lo mejor se hacía para poder convivir, pero ahora lo hago para poder dormir, para poder concentrarme, para poder ir a hacer ejercicio. Entonces se vuelve mucho ese ciclo. Entonces sí tener mucha atención en eso, que un uso recreativo sí puede llegar a una adicción. Ok, ¿y qué es lo que nos ayudaría a ver que esa adicción ya está existiendo? Ok, o sea, lo que sí es importante ver, lo que les decía, como ya hay una tolerancia, ¿no? O sea, la persona ya necesita cada vez más de esa sustancia para tener un efecto. Lo otro es eso, el síndrome de abstinencia, cuando la persona se siente mal cuando no tiene la sustancia, y ese sentirse mal cuando no tiene la sustancia también va en la parte emocional, como la parte psicológica. O sea, no nada más como el físicamente me siento mal que no la tengo, sino también emocional y psicológicamente sentir eso, como el es que la necesito, es que no me hallo, o sea, necesito la sustancia. Otra es que empezamos a notar que la persona cambia ciertas, pues como hábitos o conductas que tenía, como, no sé, como a lo mejor ya lo vemos más alegre o lo vemos incluso más
pues como más apagado, más triste, también puede ser que cambie mucho esa parte. Empezar a descuidar áreas de su vida, como simplemente el cuidado personal, la escuela, el trabajo, amistades, empezar como a lo mejor a ocultar ciertas cosas de la vida, no, o sea, de su vida cotidiana, no pasar más tiempo con la familia o con personas con las que solía pasar tiempo. Entonces ahí empezamos a ver como que la persona ya empieza a cambiar mucho su contexto, su vida cotidiana, porque ya necesita esa sustancia. Ok. ¿Y qué es lo que podríamos hacer, sobre todo en un rol como padres o incluso como escuela, cuando se detecta un posible consumo o adicción? Ok, ahí lo primero es hablar con la persona, con la adolescente, con el adolescente. Yo creo que sería lo más importante. Primero acercarse a tu hija, a tu hijo, acercarte, porque a veces suele ser mucho cuando ves que consume, te das cuenta que consume, pues obviamente te causa miedo, te causa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? Y esa reacción a veces nos puede llegar primero como a llevarlo inmediatamente a psicólogo, hablar directamente a la escuela y entonces después el adolescente se entera como de, pues yo ni sabía que venía, yo no sabía ni por qué. Entonces, a veces eso puede llegar a crear una barrera porque no te estás acercando directamente y le estás preguntando qué está pasando. Entonces, como que lo excluyes de la situación y puedes llegar como es que estás haciendo mal y entonces como que ahí se crea ya esa barrera y puede ser muy difícil después que quiera recibir la atención. Entonces, primero que nada, acercarse a la persona, o sea, preguntarle. Obviamente puede ser como mucho el shock de está consumiendo, entonces es como el regaño, entonces tratar de estar lo más tranquilos que se pueda, lo más calmados para poder dar ese espacio a la comunicación con la adolescente, con el adolescente, decir, ok, a ver, me di cuenta de esto, me doy cuenta que está pasando esto, que consumiste, encontré que tienes esta sustancia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Sí, sí estoy consumiendo, no estoy consumiendo, ok, yo me di cuenta de esto, me gustaría más que me platicaras qué es lo que está pasando. Y entonces ya que le den ese espacio para que exprese el por qué está pasando eso, a lo mejor sí, solo fue curiosidad y lo quiso probar, a lo mejor sí ya tiene tiempo consumiéndolo, pero eso es muy importante, que puedan darles espacio a que les diga, antes de un regaño, antes de asumir cosas, que puedan expresarlo y entonces ver, ahora sí, ok, lo hiciste porque te sentías mal, porque sientes que lo necesitas, porque te ayuda esto. Ok, ¿cómo ves si buscamos una alternativa? Que pueda haber otra cosa que te ayude a convivir con las personas, que pueda haber otra cosa que te ayude a estar más alerta, a concentrarte más o simplemente a sentirte más tranquilo. ¿Cómo ves? O sea, podemos buscar esas alternativas. ¿Qué te parece si vamos, pues a lo mejor con una psicóloga, con un psicólogo, nos podemos acercar a algún centro, o sea, ver más ese espacio antes de llegar a regañar y poner como la prohibición por completo, dar ese espacio, porque si inmediatamente ponemos esa barrera, va a ser muy difícil que la persona quiera buscar una atención, porque ya desde antes se le está como, digamos, como condenando a que estás mal y no puede haber otra cosa. Y no, o sea, darle el espacio para que pueda recibir esa atención desde un espacio más amable. Ok. Ok, eso está bastante interesante y ya que llegamos a esta parte como de haber escuchado al adolescente y conocer su perspectiva del por qué lo hace, ¿qué tratamientos son los que existen ante una posible adicción? Ok. Uno de los tratamientos, que sería como digamos, como el primer paso, pues es ir con alguna psicóloga, algún psicólogo. Puede ser una psicóloga, un psicólogo particular, porque pues a veces nada más nos damos cuenta que hay el consumo
Y normalmente cuando nos damos cuenta de un consumo en un adolescente suele ser mucho por esto, por una cuestión emocional, una cuestión de pues socializar, de querer pertenecer a cierto grupo, de querer experimentar, de pues porque los demás lo hacen, yo también. Entonces ahí creo que va mucho eso, ¿no? A veces es cuando más nos damos cuenta. Entonces creo que ahí con una psicóloga, un psicólogo que esté especializado en el tema, puede trabajarse esto. Ya cuando tiene mucho tiempo esto, cuando ya nos damos cuenta que hay una adicción, puede ser entonces ya, por ejemplo, un centro de día. Ahí lo que hacen es que la persona recibe terapias a lo largo de ya sea toda la mañana o toda la tarde para que no deje su trabajo o sus estudios. En otras ocasiones ya puede considerarse el internamiento, pero aquí ya hablaríamos de un caso pues ya como más extremo, donde la persona ya tiene una adicción más fuerte, donde ya ni siquiera trabaja, ya ni siquiera va a la escuela, ya no se ocupa de sus actividades, entonces sí es necesario un internamiento. Pero antes de eso, pues sí sería primero a lo mejor una consulta psicológica de una vez por semana. Ya si es un caso un poquito más severo, les digo, como un internamiento más, o sea, no un internamiento de quedarse ahí, pero como de más de un centro de día, y si no, entonces ya está un internamiento. Ok. Y bueno, ya teniendo en cuenta como todos estos consejos, ¿qué sugerencias podrías darle a los padres de familia para que tengan en consideración este uso recreativo de drogas legales e ilegales y su paso a una adicción? Yo creo que es muy importante que puedan acercarse a sus hijas y a sus hijos dándoles el espacio para que ellos puedan expresar lo que piensan sobre esto. Es decir, que puedan darles esa apertura a que si tu hija, tu hijo viene y te dice, pues yo creo que, no sé, por ejemplo, la marihuana no hace daño y entonces podríamos consumirla de vez en cuando, antes de decirles, no, 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 claro que no, ¿por qué? Decir, ok, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué, no sé, o sea, ¿por qué tú crees eso? No, pues es que yo, porque tal persona me dijo, o porque yo vi que alguien hizo esto, o porque incluso yo una vez la probé, no sé, o sea, darles ese espacio que expresen eso y entonces de ahí empezar a darles esa información. O sea, más que un regaño, más que una regla estricta, es más como darles la información, explicarles por qué. ¿Sabes qué? Sí te hace daño porque obviamente tú estás todavía en una etapa de desarrollo, tu cerebro todavía no termina de desarrollarse, tú puedes llegar a ser más vulnerable a esto y entonces puede afectar todas estas áreas de tu vida. Explicarles, más que un regaño, explicar, porque ahí da más pauta a que tu hija o tu hijo pueda acercarse y pueda decirse si tiene un problema, si está ante ese riesgo, porque entonces a veces ya nos damos cuenta cuando es muy tarde, pero ya no les dimos ese espacio antes de expresar cómo se sienten. Incluso no nada más cuando se trata de una sustancia, sino cuando vemos que su estado de ánimo está cambiando, sus hábitos están cambiando, ahí puede ser un muy buen momento para acercarse y decir, oye, ¿qué está pasando? Te veo así. Y eso nos puede prevenir muchísimas otras cosas. Ok, y por ejemplo, hablando de este sentido de curiosidades que se pueden presentar entre los adolescentes, ¿cuáles suelen ser el tipo de sustancias a las que ahorita los adolescentes buscan acercarse? Yo creo que ahorita o sea, bueno, el de cajón pues siempre es el alcohol, ¿no? O sea, puede ser siempre la sustancia a la que primero tienen un exceso y después el tabaco. Pero ahorita ya estamos viendo que aparte del tabaco son los vapeadores. Entonces, ahorita hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos venden los vapeadores como una sustancia pues inocua, es decir, que no tiene absolutamente ningún daño, no nos pasa nada y que solamente es como un saborcito. Y ahorita esto entre los adolescentes, pues ahora sí que está siendo muy, muy, muy popular, porque
la puedes ver en cualquier red social, en Instagram, en TikTok, muchas pues influencers como que tienen el vapeador, que hacen figuritas con el humo y que son de diferentes sabores y te lo pintan como que todo es muy bonito, pero pues la verdad es de que sí puede ocasionar muchos daños, ¿no? Como en este caso, pues sí puede llegar a tener nicotina y este vapor que sale del vapeador, pues obviamente tiene un proceso de combustión en el aparato. Y ya cuando hablamos de eso es porque te sigue haciendo daño en los pulmones, te sigue haciendo daño ese humo que está saliendo. Y el hecho de que sea como este humo tan, ay, pues solo es humo, es vapor de agua, no pasa nada, es agüita que se calienta, no, o sea, es un proceso de combustión que te afecta porque tú te lo estás fumando. Y aparte suelen ser ese tipo de humo que sale, es muy parecido al que usan por ejemplo, en obras de teatro que sale todo el humo. O sea, pues ve y fúmate eso, obviamente te va a hacer daño. Y es exactamente lo mismo. El problema es ese, que nos los pintan como pues de colores, de sabores, pero pues son obviamente colorantes, no le van a poner ahí extracto de piña, ni de fresa, ni de uva, obviamente son colorantes que siguen siendo químicos y que obviamente es un aparatito que está hecho de plásticos, con metales, con obviamente sustancias que siguen afectando al organismo. Entonces yo creo que aquí es muy importante ver eso, esa información que se está dando porque la mayoría no las vende como, pues no pasa nada porque es agua, es vapor, es fruta, pero es algo que está pasando mucho en los adolescentes. Yo creo que ahorita, te digo, es el alcohol y yo creo que en segundo lugar sería el vapeador. Y estas sustancias, lo que es el alcohol y en este caso, pues el vapeador o el cigarro, es la puerta de entrada a otro tipo de sustancias, porque se usan mucho estos vapeadores para también consumir marihuana. Entonces ya de ahí nos damos cuenta que nos da la puerta de entrada a otra sustancia. Y esta sustancia también nos puede dar la entrada a otro tipo de sustancias, como a lo mejor algunas pastillas, pues sí, medicamentos controlados y también a lo mejor, dependiendo lo que hablamos de estas drogas como más estimulantes o más depresoras, pues también a lo mejor a otro tipo de sustancias como la cocaína, el cristal, la metanfetamina, ¿no? O sea, es eso, o sea, que estas sustancias que parecen como pues tan inofensivas nos dan puerta de entrada a otras. Ok. ¿Y cuál sería el mensaje final como para una cuestión más preventiva desde el hogar? Ok, yo creo que algo muy importante es lo que mencionaba, o sea, dar esa apertura a poder tener una comunicación más abierta sobre estos temas, que no sean como un tema tabú, un tema del que no se habla, sino que se pueda dar ese espacio a tener esa conversación, a escuchar diferentes puntos de vista de tu hija, de tu hijo respecto a estos temas, a esta sustancia y también tener mucho cuidado en cómo estamos relacionándonos en cuanto a la parte emocional. O sea, qué tanto dejamos que expresen sus emociones, que tengan como esos espacios en los cuales hablar de eso, porque pues es una etapa difícil. La adolescencia es una etapa muy, muy difícil. Y si empezamos a poner como esas barreras, lo hacemos todavía más difícil. Y como ya veíamos, la parte emocional suele ser uno de los factores de riesgo más importantes para el consumo de sustancias. Ok, pues muchísimas gracias, Caro, por todo lo que nos compartiste, información bastante relevante y que esperamos que llegue a la casa de todas las personas. Ok, muchas gracias.